Bienvenidos a la serie La Tierra Prometida. Qué gusto que continúen con nosotros en otro tema más de esta serie maravillosa que definitivamente puede hablar a nuestro corazón. Hoy vamos a hablar específicamente del rey de Jefer o de Efer. Es con H, entonces se puede pronunciar Jefer o Efer. Entonces no infiere la pronunciación, pero sí el significado. Así es de que hoy vamos a basarnos específicamente en Josué capítulo 12, verso 17, donde dice el rey de Jefer, otro. De esta ciudad específicamente no encontramos mayor referencia bíblica más que el texto mencionado anteriormente. Es probable que de esta misma ciudad se mencione ya tiempo después de la conquista, ya en el reinado de Salomón, por ejemplo, Primera Reyes capítulo 4, verso 10. Pero también no solamente era el nombre de la ciudad, sino de que también era el nombre de un personaje bíblico, por supuesto. Eso lo menciona que es parte de la tribu de Manasés. Obviamente le doy los textos rápidamente porque usted bien sabe, si viene siguiendo la serie, la dividimos en tres específicamente. Número 1, la historia. Número 2, el significado de la ciudad. Y número 3, la aplicación a nuestras vidas. Así es de que me voy rápidamente con la historia de la ciudad. Entonces, no es solamente nombre de ciudad, sino que también nombre de una persona específicamente. Y eso está escrito en Números capítulo 26, verso 32 al 34, Números 27.1, Josué 17.2, pero por supuesto es probable de que estos personajes también, el nombre de este personaje también se mencione en la tribu de Judá o los hombres de Judá en Primera Crónicas 4:6. También habla de los valientes de David en Primera Crónicas capítulo 11, verso 36. Pero ojo. Esta serie no la vamos a basar en el nombre de la persona, sino que el nombre de la ciudad, ya que no vamos a darle un significado positivo o bueno, porque la ciudad dentro de la tierra prometida, dentro de Canaán, era una tierra llena de personas perversas, malignas, sanguinarias. Entonces por eso fue parte de la orden de parte de Dios de decir: maten a todos, erradiquen a todos, para que los israelitas poseyeran esa tierra como heredad. Pero por la malicia de las personas que vivían en ese lugar. Entonces por ende no le podemos dar un significado positivo a esa ciudad. Así es de que no es mayor la historia, y también había un personaje llamado Jefer, pero no nos basaremos en la persona, sino en la ciudad. Pero sí lo hago como mención para que usted sepa de que había ciudad y había persona con ese mismo nombre. ¿Cuál es el significado de Jefer? ¿Cuál es? El significado es pozo o el que cava pozo. Ojo acá porque es bien relevante el significado de Jefer, que es pozo o el que cava un pozo. Ahora bien, hubieron en la escritura bíblica varios acontecimientos ocurridos adjunto a un pozo. Y quiero darle el listado rápidamente por el significado que es pozo o el que cava un pozo. ¿Qué fue lo que ocurrió adjunto a un pozo? Número 1, Agar e Ismael cuando andaban en el desierto. Hay mucha historia detrás, pero solo le menciono el texto bíblico, Génesis capítulo 21, verso 19. Entonces, perdidos en el desierto, Dios les provee de una fuente de agua tras de un pozo. Número 2, el siervo de Abraham encuentra a Rebeca como esposa para Isaac, adjunto a un pozo. Sígame eso, Génesis 24:11. Número 3, Jacob conoce a Raquel junto a un pozo. Qué raros acontecimientos junto a un pozo, y son sumamente relevantes y tienen su explicación, pero el propósito de esto es solamente hacerle mención de las cosas que sucedieron junto a un pozo.
Entonces, número 3, Jacob conoce a Raquel junto a un pozo, Génesis 29:2. A José lo meten en un pozo, según la versión Dios habla hoy. Otras versiones dicen una cisterna. 5. Moisés conoce a su esposa junto a un pozo. Éxodo 2:16. Oiga, Jesús tiene un encuentro con una mujer junto a un pozo. San Juan capítulo 4, versos 5 al 6. De hecho, muchos o algunos de nosotros hemos tenido experiencia con respecto o alguna historia con respecto a algún pozo. Ese es mi caso, por supuesto, pero también la escritura nos habla de forma metafórica y no literal, hablando específicamente de un pozo. Y uno de ellos lo encontramos específicamente en Salmos capítulo 7, verso 15, donde dice: pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Primer texto, hay muchos, hermanos, claro que sí, pero quiero agarrarles un par de textos bíblicos para hacerle mención de que la escritura habla no solamente de pozo de forma literal, sino de que también lo hace de forma metafórica. Acá no es de forma literal, ahora, porque dice: en el pozo cavado va a terminar cayendo. Eso lo hace una persona y como él mismo lo ha acabado, ahí va a terminar en ese hoyo. Ahora esperen. Este texto nos habla de la caza, de cazar con Z, no caza con S, sino con Z, de cazar animales. Una de las formas en las que se hacía la caza en la antigüedad era que se hacía un hoyo, se le ponía ramas o ramas secas o verdes, y al animal se le arrinconaba hacia ese hoyo para que ahí en ese pozo cayera el animal y así se pudiera cazar. El salmista está haciendo referencia a ese tipo de hoyo. Ahora permítame, Isaías 24:17 dice: los habitantes de la tierra serán como animales perseguidos por los cazadores, o en peligro de caer en un hoyo o una trampa. ¿Ve? O sea, hace referencia a ese tipo de hoyo que hacían los antiguos para cazar, pero en ese mismo hoyo iban a caer. Ahora, me llama la atención porque este pozo lo hace la misma persona, no lo hace alguien más, sino de que la persona que lo hace está en peligro de que caiga en su mismo hoyo hecho. Definitivamente hay personas, mis queridos hermanos, que en base a lo que han decidido hacer, en base a sus emprendimientos, se han vuelto sumamente millonarias con las cosas que han creado. Pero hay gente de que en base a sus acciones y sus decisiones han cavado un hoyo en el cual tarde o temprano terminarán cayendo. Mire, mi querido hermano, las acciones y las decisiones y acciones que nosotros tomemos en la vida tienen sus consecuencias. Definitivamente yo creo en un Dios perdonador, pero mis queridos hermanos, las consecuencias de muchos de los actos y acciones que nosotros hagamos en esta tierra van a tener sus consecuencias. Y eso es lo que el salmista David en Salmos 7:15 está diciendo, que el que cava un hoyo tarde o temprano va a terminar cayendo en él. Es impresionante porque el salmista dice: en ese mismo hoyo caerá. Mire, hermano, hay animales, en este caso la araña, que es la encargada de hacer su tela, valga la redundancia, su tela araña. Ella lo teje de tal forma que uno dice:
¿en qué momento se va a quedar atrapada en su misma construcción de su tela? ¿En qué momento? Y uno ve y dice, pero nunca, no se quedan atrapadas en ello, se quedan atrapados otros animales. Pero miren, mis queridos hermanos, el único animal que yo veo que hace ese tipo de construcción para que otros queden atrapados es esa, la araña. Pero nosotros no somos arañas, nosotros somos seres humanos que fuimos creados, como dice la escritura en Génesis 1:27, a imagen y semejanza de Dios, no para construir telas para que la gente caiga en esos pozos, sino de que fuimos hechos a imagen de Dios para crear puentes donde la gente pueda sentirse bien, segura y satisfecha. No telas donde tarde o temprano esperamos que los demás caigan en ese hoyo. No, 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 no. En ese hoyo terminaremos cayendo nosotros si lo construimos con malicia para que los demás fallen, para que los demás fracasen. No se trata, hermano, de crear un pozo para ello. Muy bien, continuemos. Hay un proceso para caer en esos hoyos, hermanos, y me llama tanto la atención porque Salmos capítulo 7, verso 14 dice, escuche, he aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz el engaño. Aquí está el proceso para caer en un pozo. Número 1, el impío concibió maldad. Es decir, entró maldad en él. Número 2, quedó embarazado de una iniquidad. ¿Qué es esto de iniquidad? Iniquidad es cometer un error de forma recurrente, de forma continua, algo premeditado y no algo repentino. Algo repentino, si alguien falla de forma repentina, eso se llama pecado, errar al blanco en el griego. Entonces, pero iniquidad ya es hacer algo de forma premeditada. Pero el texto dice aquí, el impío concibió maldad, es decir, se le metió maldad en sí, y luego dice, se preñó de iniquidad, es decir, se embarazó de algo premeditado, se le metió tanto de que lo estuvo maquinando de forma recurrente y dio a luz el engaño. Entonces, cuando nosotros vemos o detectemos en nuestro corazón de que nos estamos preñando de maldad en nosotros, es tiempo de acudir al Señor, mi querido hermano, y no quedarnos con eso dentro. Bueno, continuemos. El salmista también tiene otro texto bíblico que dice, Salmos capítulo 40, verso 2, donde dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Vea, aquí hay otro pozo, El pozo de la desesperación. Aquí ya no se trata del pozo haciendo ilustración de casa. Aquí hace una ilustración de un pozo tan profundo que ni se oyen sus propios gritos, sino de que solamente se escucha un silbido sonoro por lo profundo del hoyo cavado. Es triste porque tanta persona se encuentra en ese hoyo de la desesperación. En esos momentos que lo único que escucha es su propio fracaso, su propia desgracia, su propia pérdida. Y allá escucha el feedback continuamente de esa situación por la que pasó anteriormente y no escucha la salida. Pero el salmista claramente dice, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Miren, mi querido hermano, el salmista también dice, me sacó del lodo cenagoso. Mira, el lodo cenagoso hace referencia a esa arena movediza
que si uno continuamente se está moviendo, más se va hundiendo. Pero el único que puede poner nuestros pies en roca firme se llama Dios. Por eso el salmista dice, y puso mis pies sobre peña. Porque no es en nuestras propias fuerzas, es Dios mismo obrando sobrenaturalmente, sacándonos de esa situación. Entonces, cuando nosotros nos encontremos en un pozo de desesperación, en un pozo cavado por nosotros mismos, por nuestras propias decisiones, mire, hermano, hay alguien que nos puede sacar de ahí, y ese es Dios. El salmista también sabe decir, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Muy bien, termino con referencias a pozo y ahora a qué se refiere la escritura aplicado a nuestras vidas este personaje llamado Geder. ¿A qué se refiere? Mira, hermano, el pozo nos habla específicamente del esfuerzo humano por obtener algo. ¿De acuerdo? Porque, mire, hermano, si un pozo lo encontramos ya hecho anteriormente, eso sería un accidente geográfico. Porque ahí apareció, así se hizo el pasar de los años. Pero la mayoría de pozos, quien se encarga de hacerlos es el ser humano. Por eso es de que este nombre, esta tierra nos está hablando de esfuerzo humano. Y si algo va a querer este rey de Canaán en nuestras vidas es hacernos creer de que lo que nosotros tenemos, logramos, obtenemos en la vida, mis queridos hermanos, es por nuestro propio esfuerzo. Y usted y yo tendremos que comprender claramente, mis queridos hermanos, todo lo que nosotros tenemos es por la pura gracia de Dios y no por nuestras fuerzas. Y usted me podría decir, no, pero yo me esfuerzo en salir cada mañana a trabajar y etc. Mire, realmente sí, pero quien nos da la vida, las fuerzas, la salud, es Dios. Quien nos da la vida es Dios. Entonces, si no tenemos vida, no podemos esforzarnos. Por eso, mis queridos hermanos, tenemos que comprender nosotros, y esto es lo que va a tratar de hacer este rey internamente, porque recuérdese que el objetivo de estas enseñanzas es ver a nuestro interior y ver qué es lo que está reinando en nosotros. Si usted y yo creemos que lo que nosotros tenemos es por obra de nuestras manos, mis queridos hermanos, este rey ha logrado su objetivo. Pero nosotros tenemos que vivir creyendo que lo que tenemos y logramos es por la misericordia de Dios. A veces uno cree que las puertas que se le abren es por lo bueno que es uno, pero tenemos que saber que Dios obrando a nuestro favor y no por nuestros propios méritos. ¿De acuerdo? Muy bien. Proverbios capítulo 16, verso 3 dice así: pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Eso es lo maravilloso de parte de nosotros, que entendemos que lo que tenemos es por la misericordia de Dios. Y eso es lo que tendríamos que tratar de interiorizarnos continuamente, y es poner en las manos de Dios cada plan y esperar que tenga éxito, no por nuestras propias fuerzas, por Dios obrando en ese plan, en ese proyecto. Pero existe lo inverso también, porque fíjese, hermano, de que hay personas que pretenden estar confiando en Dios sin hacer absolutamente nada, esperando o creyendo que Dios va a obrar. Y se sienten tan espirituales porque Dios va a obrar, hermano. Y no hace absolutamente nada por hacer algo. Tampoco nos vayamos a ese otro extremo. No. Dios nos ha dado habilidades. Dios nos ha dado dones. Dios nos ha dado sabiduría, conocimiento, entendimiento. Entonces, hay que hacer algo.
pero ese algo en las manos de Dios se potencializa maravillosamente y va a ser productivo extraordinario. Pero está el otro extremo de que la gente piensa de que como ya somos cristianos, ya somos creyentes, Dios va a obrar en todo. No, 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 vamos a hacer algo. Escuche lo que dice Proverbios 19, capítulo 19, verso 3. La necedad del hombre le hace perder el camino. Y escuche, y luego el hombre le echa la culpa a Dios, versión Dios habla hoy. Qué fuerte, ¿no? Le salió mal. Ah, no, Dios fue el que tiene la culpa. ¿Cuánta persona, mis queridos hermanos, le echa la culpa a Dios de sus fracasos? Pero si no hizo nada. Hombre, hay que hacer algo, hay que ver qué es lo que, levantarse por la mañana y ver qué es lo que hacer. Y Dios va a obrar a favor de nosotros y no espera. Job capítulo 34, verso 10, habla de lo mismo. Específicamente, el esfuerzo humano en los sacerdotes levitas. Dios fue sumamente estricto con ellos, el esfuerzo humano. Ezequiel capítulo 44, verso 15 al 18, enfáticamente en el verso 17 dice así: y cuando entren por las puertas del atrio interior, se vestirán vestiduras de lino, no llevarán sobre ellos cosa de lana cuando ministren en las puertas del atrio interior y dentro de la casa. Oiga, verso 18. Turbantes de lino tendrán sobre su cabeza. Escuche esto. Y calzoncillos de lino sobre sus lomos. Y lo final me asombra. Dice, no se ceñirán cosa que los haga sudar. No se van a poner algo que les provoque a ustedes sudar. Dios fue enfático con los que ministraban en el templo en decirles, oigan, que los calzoncillos que ustedes se pongan sean específicamente de lino para no sudar. El sudor en una persona específicamente representa el esfuerzo hecho en una acción. Y definitivamente, mis queridos hermanos, hay personas de que sudan en exceso, no como algo natural después de una labor realizada, sino como una enfermedad. Pero no estoy hablando de ello y espero en Dios de que les sane y que haya una cura, pero el sudor en una persona es normal después de un esfuerzo realizado. Y aquí me llama la atención porque los inicios del sudor en la escritura es una representación del esfuerzo realizado por los seres humanos, por supuesto. Y esto me llama la atención porque la escritura habla del sudor en Génesis, y el inicio del sudor es una representación del esfuerzo humano. De hecho, Génesis capítulo 3, verso 17 al 19, específicamente el 19 dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan. Ahora, no dice que el sudar sea una maldición. No nos confundamos con ello. Sino de que el sudor iba a ser como consecuencia del trabajo arduo que realizarían, que iban a sudar. Porque ahora la tierra ya no iba a producir solamente frutos buenos. No. Ahora iba a producir también hierba mala, de la cual el hombre tenía que y esto sucedió, mis queridos hermanos, después de que Adán y Eva pecaran. Después fue que ellos, la escritura en Génesis capítulo 3, versos 17 al 19, dice que
iban a producir su alimentación en base al esfuerzo y como consecuencia sudarían. Entonces, el sudor representaba esfuerzo humano, ¿de acuerdo? Quisiera rápidamente hacerles un pequeño recuento del trabajo antes de la caída y después de la caída del hombre, ¿de acuerdo? Rápidamente, y no queremos hacer una exégesis o una apología del trabajo en la Biblia, aunque sería fascinante, pero quiero hacer una reseña rápida con respecto al trabajo antes de la caída y después de la caída, ¿de acuerdo? Y hasta nuestros tiempos. Muy bien, número 1, me llama la atención porque antes de la caída del hombre, Dios trabajó. Eso habla Génesis 2:2. Y San Juan capítulo 5, verso 17 dice que Dios hasta hoy trabaja. Para que nosotros, mire hermano, que nosotros digamos que el trabajo es consecuencia del pecado, no, porque Dios trabajó antes de la caída de los seres humanos, y Dios no es hombre ni ha pecado, entonces no fue como consecuencia del pecado el trabajo. Vamos, sigamos. El hombre antes de la caída, específicamente en Génesis capítulo 1, verso 28, la versión PDT dice específicamente: sean jefes de todos los peces del mar, de las aves de los cielos y toda criatura que se arrastra sobre el suelo. Vea. El trabajo que ellos tenían que realizar era como jefes antes de la caída. Versión NBB dice que ellos tenían que ser administradores. ¿Acaso ese no era un trabajo que ellos tenían que realizar? Génesis 1:28 en la versión RVA 2015 o Reina Valera 2015 dice que ellos tenían que ser jueces en la tierra. Pero Génesis 2:20, aquí todavía no habían caído, ¿de acuerdo? Dice que ellos tenían que, Adán, tenía que realizar una obra de científico, poniéndole nombre a cada uno de los animales. Es un trabajo de ciencia, de científicos. ¿Acaso cualquier persona le determina el nombre a una planta, a un animal, a una molécula, a un descubrimiento? No. Entonces, tenían una labor que realizar, y allí todavía no había caído el ser humano, y sí trabajaban. Siguiente, el trabajo en la Edad Media. ¿A qué nos referimos o a qué se refieren los textos, ya sea bíblicos o no bíblicos, históricos? ¿A qué se refiere cuando hablamos de Edad Media? Se refiere a un tiempo específico que comenzó aproximadamente en el siglo V y terminó en el siglo XV. Más específico, empezando en el año 476 a.C. y terminando en el año 1492. Para hacer más contexto, ya cuando Cristóbal Colón está en cuestiones de conquista, no de colonización, aunque esa es cuestión de otro tema, pero fue cuestiones de conquista. Muy bien. El trabajo en la Edad Media fue inculcado como una maldición dada como consecuencia de haber pecado. Entonces, así se creía en la Edad Media, que el trabajo era una maldición. Y el negrito del batey lo sabía muy bien, ¿verdad? De que el trabajo como una maldición. Realmente, mis queridos hermanos, eso fue algo sacado de contexto, porque y ellos se referían a Génesis capítulo 3, verso 19, que ese había sido su consecuencia de haber pecado. A la mujer, por supuesto, se le dio otro dictamen, pero al hombre, decían ellos, la maldición va a ser que trabaje.
Ops, vea usted qué situación. Y esto, mis queridos hermanos, forja una teología evasiva y corrupción sobre el trabajo, porque nadie quiere ser partícipe de una maldición. Entonces todos lo miraban así como, no hombre, que trabajen los que quieran trabajar, pero trataban de evitar eso. Ahora bien, ya años después se creía, más o menos, porque vea pues, había gente que tenía su propia teología del trabajo, siempre en la Edad Media, que era una maldición, ¿de acuerdo? Entonces eso hacía que se tornara evasivo. Pero habían otras personas que lo veían como un sacrificio, siempre en la Edad Media. Entonces decían ellos que era un sacrificio o una penitencia para redimir la maldición del pecado. Eso era lo que ellos creían, el otro grupo, ¿no? Luego, posteriormente, la Iglesia Católica Romana modifica su teología o su creencia con respecto al trabajo, y ellos dijeron que ahora el trabajo ocupaba un lugar central en la vida del ser humano y constituía un instrumento de perfección del hombre, de forma que a medida que trabajaba se redimía a sí mismo, perfeccionándose. Porque como era una maldición por haber pecado, ahora inculcaron, no, que trabajen duro, y así hay una remisión o se redimían por medio del trabajo duro. Entonces, mira, hermano, que era una tergiversación del verdadero texto bíblico con respecto a trabajo. Ahora ya después, en el año 1517, que se da la Reforma Protestante como se conoce, se modifica como una forma para forjar el bienestar común y la prosperidad de una nación. Entonces aquí ya se le da un enfoque más comunitario al trabajo, dando a entender que era una forma de forjar una prosperidad común en la nación. Muy bien. Pero quiero tal vez ir aterrizando con respecto al esfuerzo y el trabajo humano que podemos nosotros realizar, considerando el punto inicial, pero no sin antes poder concluir con respecto al trabajo, mis queridos hermanos. Cosa que quisiera hacer al final de esta conversación o enseñanza, y es que, considerando el punto inicial hablado en Ezequiel, donde habla del trabajo sacerdotal que no se tenía que hacer con el sudor, por eso no tenían que portar prendas que les causara calor como lana, sino de que tenía que ser de lino puro. De hecho, enfáticamente dice, sus calzoncillos tenían que ser de lino puro para que no les causara calor y sudaran en el trabajo sacerdotal. ¿Qué es lo que significa entonces el sudor? Labor humana, trabajo humano, esfuerzo humano. Y en el templo no se requería eso, que sudaran. No. Muy bien, volviendo a eso, usted y yo, mis queridos hermanos, como creyentes en nuestro Señor Jesucristo, somos considerados como sacerdotes, sin ser descendientes de la tribu levítica o la tribu de Leví, sacerdocio. La Biblia en Apocalipsis 1:6 y 1 Pedro 2:9 enfáticamente dice que nosotros somos reyes y sacerdotes. Entonces tenemos una función sacerdotal, y dentro de este trabajo sacerdotal, mis queridos hermanos, si algo Dios detesta es las mezclas. Si algo a Dios no le gusta es las mezclas. De hecho, en la tierra prometida, cuando había una mezcla entre cananeos e israelitas,
Dios le repugnaba eso, porque a Dios no le agradan las mezclas. Claro fue Dios al decir, la ropa que usen dentro del trabajo sacerdotal que no tenga mezcla entre lino y lana, para que no haya una mezcla y les produzca un esfuerzo extra y suden dentro del trabajo sacerdotal. Miren, mis queridos hermanos, el trabajo en la obra del Señor es de Dios la obra. Vamos a hacer un esfuerzo, vamos a hacer un trabajo. Nosotros, sí, está bien, pero el trabajo en el ministerio es Dios obrando, no por nuestro esfuerzo. Razón tenía la escritura cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, no es con ejército, no es con espada, es con mi Santo Espíritu. Y eso es lo que el Espíritu Santo hasta la fecha está haciendo a partir de la venida en el Pentecostés, Hechos capítulo 2. Entonces, mis queridos hermanos, la iglesia es de Dios, la obra es de Dios. Vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo, pero comprendiendo que Dios es el que obra, no nosotros. Nosotros vamos a hacer lo que nos compete hacer, lo que tendríamos que realizar, pero Dios es el que obra, no nosotros. Cuando creemos que la obra es nuestra, nos afanamos tanto y empezamos a dar nuestro esfuerzo creyendo que es por nuestra propia obra y no la obra de Jesucristo hecha en la cruz del Calvario. Aquí está la conclusión del trabajo, y mis queridos hermanos, cualquier trabajo que nosotros realicémoslo no creyendo que es para nosotros ni por nosotros, sino es para Dios. Por eso es que Colosenses capítulo 3, verso 23 dice, hagan lo que hagan, háganlo bien, como si en vez de estar trabajando para amos terrenales, estuvieran trabajando para el Señor. Esta es la versión NBB. Y es bien enfática esta versión en decir, hagan lo que hagan, háganme un favor, háganlo bien. Mis queridos hermanos, es que el que seamos creyentes no nos exime de hacer las cosas de forma chambona, hacerlas mal o como caigan. Tantos creyentes, mis queridos hermanos, que dejan en mal el nombre de Dios por hacer las cosas como sean. No, vamos a hacer las cosas de forma excelente. Por eso es que el apóstol Pablo dice, hagan lo que hagan, háganme un favor, háganlo bien. Y dice el apóstol Pablo, en vez de estar trabajando para amos, háganlo como que si lo están haciendo para Dios. Mis queridos hermanos, usted y yo, allí donde laboremos y lo que hagamos, creamos que somos representantes de Dios en esa labor realizada. Y como tal, lo vamos a hacer lo mejor posible. Mire, cualquiera que sea la labor, haciendo zapato, haciendo dulce, haciendo ropa, lo que sea que hagamos, administrando una empresa, dirigiendo un negocio, lo que sea, hagámoslo lo mejor posible. Porque ese trabajo que estamos haciendo no es como una maldición, es que lo estamos haciendo como para el Señor, con excelencia, para que Él se agrade y sea recompensado. Así es de que este rey lo que va a intentar es hacernos creer que es por nuestra propia fuerza. Pero nosotros creemos que lo que hacemos lo hacemos para Dios y lo hacemos lo mejor posible. Así es que vamos con todo, creyendo que Dios está en medio de lo que hacemos. Es que nos vemos a la próxima. Bendiciones.